La antropología lingüística se originó en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Estudia el lenguaje como un recurso de la cultura, así como también estudia el uso del lenguaje como una práctica cultural. Hablaremos sobre el lenguaje humano y el lenguaje animal. La interacción de todas las especies animales dependen de señales consistentes que transmiten información. Estas señales son canalizadas a través de uno o varios de los sentidos. Por ejemplo, los gatos utilizan el ronroneo, el maullido, el bufido, el lambido, el arañazo o mordisco y el marcaje territorial para expresar sus estados de ánimo y sus sensaciones ante lo que se nos rodea. Los motivos de cada uno de ellos pueden explicarse de forma simple a través del lenguaje felino. El ronroneo está asociado al bienestar, la cual demuestra que se siente confortable. El bufido, por el contrario, se interpreta como un signo de alerta. Un gato asustado reacciona con este sonido para avisar de que está preparado para un posible ataque. Veamos ahora el lenguaje humano. El lenguaje humano es un sistema de comunicación único, distinto a cualquier otro sistema de comunicación animal, manifestado en tres formas. Primero, un número limitado de sonidos son combinados para referirse a miles de cosas y experiencias diferentes. La asociación entre la secuencia significativa de sonidos y lo que quiere decir es algo puramente convencional en el lenguaje humano. Este animal puede ser llamado dog en inglés, perro en español o alcu en quichua, idioma italiano, pues la palabra no va unida a la cosa que implica. La capacidad de recombinar sonidos para crear nuevos significados hace el lenguaje humano un sistema de comunicación eficiente y efectivo. El lenguaje humano no es solo eficiente, también es infinitamente productivo. Los humanos pueden combinar palabras y sonidos en nuevas palabras significativas que nunca antes habían escuchado pronunciarse. Los hablantes de cualquier lenguaje humano pueden generar un número casi infinito de oraciones. Esta capacidad productiva de los lenguajes humanos los hace instrumentos extremadamente flexibles para la comunicación, capaces de transmitir todo tipo de información nueva. El lenguaje humano transmite información sobre algo que no está en el medio ambiente inmediato. Podemos describir cosas que sucedieron en el pasado, que sucederán o que podrán suceder en el futuro, cosas que existen solo en la mente y cosas que son hipotéticas, que tal vez nunca sucedan. Esta característica de los lenguajes humanos nos permite pensar abstractamente. En cierto momento, antropólogos y lingüistas creyeron que los lenguajes humanos contemporáneos podrían clasificarse en primitivos y civilizados, o sea, en menos o más complejos, inferiores y superiores. Cada lenguaje humano es un sistema de signos bien definido, infinito en número y combinado para formar mensajes de acuerdo a reglas definidas. Todos los lenguajes humanos tienen la capacidad de categorizar fenómenos en su ambiente natural. La capacidad para el pensamiento abstracto es una propiedad de todas las lenguas y sistemas sígnicos humanos. El lenguaje humano como expresión de la cultura. La cultura y el lenguaje están íntimamente interpenetrados. El contacto con otro idioma, con otra cultura, provoca que se reconozcan las particularidades de la cultura propia y del propio lenguaje, como así también deja marcas en la lengua, en el vocabulario y es contado y reflejado en la literatura. El lenguaje como actividad libre del ser humano y también como producto de esa actividad constituye indudablemente un fenómeno cultural. Todo acto lingüístico es un acto creador que se funda en un saber. En cuanto al acto creador, como advierte Casado Velarde,
El lenguaje posee todas las características de aquella actividad creadora del espíritu cuyo resultado no son materiales, o en que lo material no es determinante, y se llaman conjuntamente cultura. Sin duda alguna, el lenguaje constituye un hecho cultural en sí mismo. Prueba de ello es que en cada uno de estos idiomas del mundo no solo basta con saber expresar gramaticalmente o lingüísticamente de una determinada oración, sino que debemos tener en cuenta que a las horas de expresarlas en otros aspectos tales como el estatus de las personas que intervienen en el proceso de comunicación, el propósito de esa conversación en sí misma, esto es que el resultado que debamos obtener en este proceso comunicativo, las diferentes intervenciones sociales, el papel de cada uno de los participantes en el proceso comunicativo, entre otros. Todo esto podríamos resumirlo como el participante o el contexto en sí, donde se desarrolla un determinado proceso comunicativo. Los profesores de idiomas, cuando nos planteamos el enseñarles una lengua a nuestros alumnos, no solo debemos de proveerlos con el conocimiento gramatical o semántico para que sean capaces de expresar algo, sino que queremos que el proceso comunicativo se lleve a cabo de una manera satisfactoria. También debemos enseñarles los distintos factores culturales que influyen en el proceso de comunicación. Por tanto, la importancia de la cultura en el lenguaje es fundamental también. El estudio de la misma lo lleva a cabo con una disciplina llamada etnolingüística, definida o mejor conocida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como la disciplina que estudia las relaciones entre la lengua y la cultura de uno o varios pueblos.